Hola, buenas tardes con todos. Yo soy Daniel Camac, presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno. En esta oportunidad voy a moderar el panel en este encuentro internacional relacionado con el hidrógeno verde. Quiero hacer una pequeña introducción antes de presentar a los panelistas internacionales que nos acompañan el día de hoy. H2 Perú es una asociación sin fines de lucro que hoy cuenta con aproximadamente 65 asociados y aliados, ¿no? Fue creado hace más o menos 2 años con la finalidad de generar todo el ecosistema para la creación y el desarrollo de la industria del hidrógeno en el Perú, ¿no? A lo largo de todo este tiempo hemos venido desarrollando una serie de iniciativas. Entre otras, hemos desarrollado, por ejemplo, el primer estudio desarrollado por Engie Impact para identificar cuál es el potencial de hidrógeno verde en el Perú, cuál es el precio, el costo nivelado del hidrógeno. Hemos desarrollado también con el apoyo de Anglo American y Moquegua Crece el estudio del desarrollo del Valle del Hidrógeno en Moquegua, ¿no? Que son dos estudios que marcan, digamos, el punto original para establecer la competitividad de la producción de hidrógeno verde en el Perú frente a los otros países. Asimismo, hemos contribuido en proponer al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, primero un marco legal que hoy está ya en debate en el Congreso de la República, que es la Ley del Hidrógeno Verde, que ha sido aprobado ya en la Comisión de Energía y Minas hace unos meses atrás y esperamos que pueda ser discutido y aprobado en el Pleno del Congreso en los próximos meses. También hemos propuesto al Ministerio de Energía y Minas una hoja de ruta, un plan estratégico para el desarrollo del hidrógeno verde, entre otras cosas, y estamos apoyando al Ministerio del Ambiente para la incorporación del hidrógeno verde como parte de las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos de los países para reducir emisiones, ¿no? Entonces es importante porque Perú se ha comprometido en reducir emisiones en un 40% al 2030 y sin duda nuestro convencimiento de que el aporte del hidrógeno para alcanzar esta meta va a ser muy importante, ¿no? Entonces, para hablar un poco de todos estos temas y conocer las experiencias internacionales y cómo nos pueden apoyar, hoy contamos con un panel de lujo que quiero presentarles. En primer lugar, y están en el orden de mi izquierda hacia mí, primero a Adrián Montalvo. Adrián es director del programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América Latina para mitigar el cambio climático, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Además, es asesor técnico para el área de trabajo Ciudades Verdes en la Fundación Suiza para la Cooperación Técnica Swiss Contact en el Perú. Adrián es químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en gestión ambiental. Se desempeñó como asistente técnico del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente en el área de aseguramiento de la calidad y servicios analíticos. También nos acompaña Ricardo Porto. Ricardo es asesor principal para Sudamérica y líder de la práctica de cadena de suministros en Hatch. Ricardo es ingeniero químico de la Universidad Federal de Río de Janeiro e ingeniero económico de la Universidad Federal de Río de Janeiro también. Tiene un MBA en la Fundación Don Cabral con formación ejecutiva en el MIT, IMD, Kellogg, INSEAD y Wharton. Cuenta con más de 25 años de experiencia en cargos de liderazgo de los servicios de minería, petróleo y gas. En los últimos 5 años se desempeñó como CEO de Nexa Perú y vicepresidente comercial y supply chains de Nexa Resources a nivel global. También contamos con la presencia de María Paula Arenas. Ella es gerente de ventas para América y África de RWE Technology International. Es ingeniera ambiental de la Universidad de los Andes con una maestría en ingeniería ambiental de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Se ha desempeñado en el área de ventas de RWE TI con un papel activo en la transición energética. Cuenta con una amplia experiencia en los sectores medioambientales, energéticos y de infraestructura.
Y finalmente nos acompaña María Isabel Rodríguez, gerente senior de la Dirección de Hidrógeno de Repsol. Es ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un MBA en Administración y Gestión de Empresas por la EIE Business School. Fue directora de proyectos y directora adjunta en Ariema Energía y Medio Ambiente. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico del hidrógeno renovable y la aplicación de tecnologías energéticas bajas en carbono en la industria. Entonces, inicialmente la dinámica es, voy a hacer una misma pregunta para todos los participantes. Les voy a pedir que por favor tomen un promedio de 5 minutos para podernos dar su respuesta y después vamos a seguir con una segunda pregunta más específica en las áreas de su especialización, ¿no? Entonces, la pregunta, empezamos entonces con Adrián y en ese orden, por favor, es ¿cuál es su visión del hidrógeno verde o de bajas emisiones para la descarbonización? ¿Qué aprendizajes y lecciones puede compartir y cómo pueden ayudar al Perú en el desarrollo de la industria en el mercado interno y la exportación del hidrógeno? Adrián. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Para darles un poco de contexto muy rápido y hablarles del CALAC Plus, que es un proyecto que venimos trabajando en 4 países. Estamos en México, en Colombia, en Perú y en Chile. Y es un proyecto que aborda tanto la parte de gestión de calidad de aire como cambio climático. Tenemos 2 ejes temáticos bastante importantes en ese contexto. Uno es el tema de transporte urbano y el segundo es la maquinaria móvil no de carretera o la maquinaria amarilla, que ustedes conocen, y cómo esta puede, a través de la descarbonización, apoyar a cumplir las metas de reducción de emisiones. Y ha sido un tema interesante llegar hasta el hidrógeno verde porque en un inicio el proyecto, cuando empezamos en el 2018, de lo que se hablaba tremendamente era de cómo controlar las emisiones en el lado del combustible fósil, por el lado del diésel, y se hablaba mucho de la electrificación del transporte. Entonces, las medidas que trabajamos a ese interés en la primera fase se enfocaron principalmente a modelos que pudieran introducirse en ciudades desde el lado de electrificación, y la maquinaria, que era un tema no tratado y que realmente hemos comenzado a abordar a nivel de darle marco normativo o condiciones habilitantes en los países, comenzó a tomar cada vez más relevancia al ver que, aun cuando eran fuentes áreales, tenían un impacto luego cuando se sumaba toda su contribución a las emisiones que los inventarios arrojaban. Y es en ese sentido que en una primera fase que terminamos en el 2021 caminamos, pero cuando iniciamos la segunda fase, en el año 2021, nace el interés de trabajar el tema del hidrógeno verde. Y en ese sentido, Chile tomó un poco la iniciativa dentro del proyecto para poder trabajar un estudio de factibilidad. Ya se había hablado inicialmente en el país de trabajar el hidrógeno verde para el tema de transporte de carga, pero en este segundo momento nace el interés de también trabajarlo desde el lado de transporte urbano. Y en ese sentido se trabajó evaluando 20 rutas en la ciudad de Santiago de Chile para ver a través de modelos cómo sería el tema de introducir hidrógeno verde en estas metas que también tiene el país al 2050 para la descarbonización de las emisiones del sector. Y este estudio identificó una ruta idónea para poder hacer el tema de un piloto que se espera que se pueda concretar a fin de año. Ya una empresa ha puesto a disponibilidad un bus que se podría operar para hacer las pruebas. El estudio se va a complementar también con la evaluación de la seguridad en la operación. Al ser una tecnología nueva, evidentemente se necesita también abarcar todo tipo de aspecto que pueda, digamos, abrir la posibilidad técnica de la introducción de esta tecnología. Y es en ese sentido que hemos estado trabajando con el país. Esto ha sido interesante porque también en Colombia, al trazar ellos también un plan para introducción de hidrógeno verde, el transporte urbano entró en un segundo momento luego de ver que también podía ser factible de poderlo trabajar. Se había pensado trabajar también en camiones y en vehículos livianos. Entonces, es un tema que para nosotros ha sido interesante que comience a tomar cada vez más visibilidad, más interés. Evidentemente, el tema de los costos asociados a unidades que puedan operar todavía no pueden competir
con lo que actualmente circula en las ciudades, y esto principalmente porque son tecnologías nuevas que evidentemente necesitan todavía de una producción mayor para entrar en competencia, pero sí es interesante que se generen incentivos a través de las ciudades, desde los gobiernos locales, sino también centrales, para que esta tecnología pueda ser en un momento piloto, pero luego comience a tener mayor operación y que demuestre las ventajas que tiene desde el lado de reducción de emisiones, ¿no? Al ser hidrógeno verde, como ya vimos en las presentaciones anteriores, el impacto en dióxido de carbono para cambio climático es bastante significativo, además de otras emisiones que son problemáticas desde el lado de gestión de calidad de aire, que es el tema de partículas, que es un tema que el combustible fósil, aun cuando baja la concentración de azufre en su contenido, de todas maneras emite el tema de nanopartículas, que es la problemática que actualmente se está abordando en Europa y también ahora en la región para ver cómo reducir estas emisiones. Entonces, ese ha sido un camino interesante que quería contarles desde el lado de transporte urbano. Y el segundo componente del proyecto que trabajamos, que tiene que ver con esta maquinaria amarilla, sigue un poco la pauta de lo que fue hace años el interés de electrificar las unidades. Nuevamente desde Chile vino el interés, el Ministerio de Obras Públicas, que se encarga de construcción, tiene maquinaria. Ellos tomaron la iniciativa de poner filtros de partícula a las máquinas que operaban con diésel para que luego el privado siga esta pauta, de también controlar las emisiones de material particulado. Y en un segundo momento ahora lo que busca Chile es hacer pilotos puede ser tanto de electrificación en las unidades de construcción como también hidrógeno verde. Lo que se ha visto ahorita por disposición en el mercado es más maquinaria eléctrica, que es lo que probablemente se pueda replicar en un primer momento. Hay una experiencia interesante en la ciudad de Oslo que las autoridades han podido visitar y ver cómo se podía transferir para este camino que las ciudades han iniciado para hacer bajas en emisiones. Oslo un poco está apostando en eso y a través de un modelo de cubrir el diferencial desde el lado del gobierno local del precio de la maquinaria eléctrica versus la convencional, poder introducir esta maquinaria para que se comience a operar en la refacción o remodelación o construcciones en la ciudad y así se puedan reducir emisiones. Y es en ese sentido que este modelo buscamos que se pueda acondicionar a las condiciones locales de país y que esto también permita, no limite el tema también del hidrógeno verde como una opción en términos de introducción a tecnología limpia. A Ricardo, y después podemos seguir complementando, ¿te parece? Muchas gracias. Ricardo, ¿cuál es tu visión sobre el hidrógeno en la descarbonización o la visión de Hatch, entiendo? Bueno, me gustaría antes, quería enfocar un poco en el sector minero y hablar un poco de Perú y de esta manera tener una visión más amplia de cómo vemos el hidrógeno verde. Primero, cuando hablamos de hidrógeno verde, hablamos de un hidrógeno producido por energía renovable. Entonces, el primer tema que tenemos que pensar cuando pensamos en Perú es el potencial de Perú de generar más energía renovable. Entonces, Perú tiene un potencial, Perú, Chile, como comentamos, Brasil, de una forma general, los países de América Latina tienen un potencial enorme para la producción de energía eólica, energía solar, energía geotérmica incluso y biomasa. Entonces, el primer tema es, necesitamos impulsar el desarrollo de energías renovables. Y ahí el próximo paso que discutimos cuando hablamos sobre energía renovable es, ok, pero ¿cómo tengo que de alguna manera almacenar para garantizar una estabilidad de oferta de energía? Una de las maneras de hacer esto es exactamente a través de hidrógeno verde. Entonces, primer tema, ¿tenemos el potencial? Sí, tenemos. Entonces, el hidrógeno verde tiene que ser parte de, como comentaste, de la hoja de ruta del gobierno y de las empresas interesadas en el proceso de descarbonización. Entonces, ese para mí es el tema central cuando pensamos en el hidrógeno como una estrategia de desarrollo para el país. Hablando un poco de la minería y cómo el hidrógeno puede afectar la minería. Bueno, aún no hay hoy un único camino, una única ruta para la transición energética. La verdad, cuando pensamos y cuando discutimos con nuestros clientes mineros las soluciones, es importante que sepan que cada mina va a tener una solución.
Y es importante evaluar la mina, el tipo de minado, la logística interna, la logística externa, y ahí tener una visión amplia de cómo podemos hacer ese proceso de descarbonización y cómo y cuándo podemos utilizar el hidrógeno como uno de los combustibles. Es importante tener eso en mente porque no hay una solución. Entonces, ese tema no es un tema, y veo eso, es una discusión que tenemos muy a menudo entre nuestros clientes. Ese tema tiene que estar a nivel estratégico dentro de las empresas. Eso no es una solución de ingeniería, es una solución, es una toma de decisión de una mirada de largo plazo de cómo las empresas van a buscar alternativas para descarbonización. Entonces, es muy importante que traigamos essa visão para uma visão mais estratégica, mais allá que simplesmente uma visão de como vamos a reemplazar um combustível por outro. Em realidade, significa como queremos ser percebidos por la sociedade, como queremos que nosso produto llegue ao consumidor final, qual é, por supuesto, a huella de carbono desse produto. Então, esta mirada é uma mirada mais allá que simplesmente uma solução técnica. E por último, agora traindo uma visão mais enfocada em Peru. Estamos passando por um momento clave de transição energética e Peru tem um rol importantíssimo no mundo e mineria é parte de esto. Pero há outro tema também que é importante pensar quando estamos imaginando uma nova matriz energética para Peru, que é, estamos discutindo de uma forma real uma necessidade de nearshoring ou reshoring, ou seja, como vai ser o novo footprint de indústrias no mundo. Ou seja, isso já está passando e vai ser um tema importante para o desenvolvimento industrial nos próximos anos. Ter uma matriz energética limpia não só pode atrair mais inversão, como atrair setores, por exemplo, a siderurgia verde, ou seja, a produção de acero verde, através de hidrógeno. Ou seja, quando pensamos em um novo footprint mundial da indústria, a região pode beneficiar-se de isto segundo sua matriz energética, que hoje é uma matriz energética sumamente competitiva em termos de custo, pero aún tiene bastante espaço para limpiar-se, ou seja, redução de combustíveis fósseis e maior nível de combustíveis verdes. E entre eles, seguro, o hidrógeno tem que ter uma visão, uma ruta de desenvolvimento de mediano a largo plazo. Okay, muchas gracias, Ricardo. María Paula, tu turno, cuéntanos. Bueno, yo vengo a contarles un poco desde la industria cómo manejamos nosotros el tema del hidrógeno verde. RWE es uno de los líderes energéticos a nivel mundial, sobre todo en Europa. Contamos en estos momentos con más de 30 proyectos de hidrógeno verde que están desde la fase inicial hasta ya en desarrollo. Vemos el hidrógeno verde como un factor clave y un elemento clave para la transición energética, ya que va a expandir el uso de las energías renovables y también va a poder usado en la descarbonización o en la reducción de emisiones de empresas del sector energético que consumen harta energía, como el tipo cementeras, del sector metalúrgico, y también va a poder ser utilizado en el sector de movilidad y de transporte. Me gustaría contarles 3 proyectos que tenemos nosotros andando en esos momentos en la empresa para poder así basar la respuesta de los aprendizajes y las enseñanzas que tendríamos nosotros como empresa. Como les mencionaba, tenemos más de 30 proyectos en toda la cadena de valor. Uno de ellos se llama Get H2. Este es un consorcio de 7 compañías. Entre ellas están empresas del sector químico, del sector petroquímico y del sector energético. Aquí la idea es usar las energías renovables. Tenemos un parque eólico en el Mar del Norte para la producción de hidrógeno verde por medio de electrólisis. Este hidrógeno verde que se produce va a ser introducido en la red
en un gasoducto que ya existe y que alimenta a las empresas del sector químico y el sector petroquímico. Entonces la idea es mirar aquí qué pasa con el gasoducto existente, con la infraestructura existente, que hay que adaptar, el tema de los materiales, cómo reaccionan los metales al hidrógeno verde, si hay procesos de fragilización, qué aleaciones son necesarias para que se pueda llevar a cabo este transporte sin generar daños en la red. También a la hora de imprimir el hidrógeno en las turbinas de gas es importante saber qué mezcla es la ideal, porque no se puede, como de pronto algunos piensan, introducir el hidrógeno, reemplazamos el gas y listo. No, eso hay que tener en cuenta factores que por ejemplo pueden dañar a la turbina. Otro proyecto que tenemos, se me olvidó mencionar, ya estamos instalando los electrolizadores y la primera fase es para producir 100 megavatios y se espera en un futuro poder producir en total 300 megavatios. Y también se está investigando el tema de después utilizarlo como combustible para el transporte y el almacenamiento en cavernas de sal con el excedente del hidrógeno que se está produciendo. Eso hasta ahora está en procesos de investigación. Otro proyecto que tenemos andando es FUREC. En este se incineran los residuos sólidos urbanos para la producción de hidrógeno verde y el posterior uso de este hidrógeno en el sector químico en Holanda. Aquí se van a incinerar más o menos 700.000 toneladas al año de basuras y esto es el equivalente como a una ciudad de 2 millones de personas. El hidrógeno que se produce es el equivalente a, digamos, lo que un parque eólico de 700 megawatts produciría. Es un proyecto pionero que estamos investigando y pues sería pionero a nivel mundial. Sería algo muy interesante poder hacer algo con las basuras que en Latinoamérica van casi todas a los rellenos sanitarios y están generando un problema también con el espacio y los gases que se liberan. Un último proyecto, como para contarles, es el tema de la importación de hidrógeno verde como amonia, el vector de amonia. Aquí estamos trabajando con la KfW, el banco alemán, y el proyecto empezó con la importación del gas natural licuado y ahorita se empezó a investigar qué es necesario, qué medidas hay que tomar para el tema de almacenamiento de la amonia. Como ven, son varios proyectos en diferentes sectores y hemos visto, bueno, qué aprendizajes, el tema de los materiales, cómo reaccionan los diferentes materiales al hidrógeno. El tema de la planificación es clave a la hora de realizar un proyecto de hidrógeno verde. Desde el comienzo tenemos que tener muy claro cómo va a ser el proyecto, qué factores van a jugar un papel importante para optimizar los costos y saber si es viable o no. Hemos visto que pues, el tema hasta ahora está empezando, entonces hay que optimizar los recursos, también el tema de la eficiencia de los electrolizadores y mirar en un futuro pues qué materiales son necesarios, qué materiales son ahorita escasos para un futuro. Gracias. Muchas gracias. María Isabel, estuvimos... Maria Isabel, before the panel, we were talking about our experience in Spain. So tell us about the vision you have. Well, first of all, thank you for the invitation. Lecciones aprendidas. I'd like to talk about the lessons learned, and I'll focus on how the European began to have some concern about green hydrogen. In 2019, the Green Pact was signed. There was an urgent need to decarbonize, so they tried to find ways to do it with energy efficiency. And with all the measures proposed, we realized that it was not enough, that we were not going to be able to be zero emissions by 2050 only through electrification and energy efficiency, in addition to recycling. So hydrogen as an energy vector for decarbonization may play a key role in all this. So where do we stand in the European Union?
Well, in Europe, we have some challenges to 2030, and we've taken into account some lessons learned regarding regulations. The easier they are at the beginning, the better, because in Europe, we tend to over-regulate and things get too complicated when you want to start a project. So the lesson learned is speed, need for cooperation between private and public sectors. Electrolysis, though tested, it's not proven at the scale we want for the next years. So these projects need to go hand in hand with public and private cooperation. We need some regulations. We need transport of hydrogen, the way to store it. So one single actor cannot cover all those parts of the chain. So what about Repsol? To Repsol, the renewable hydrogen is an opportunity. Companies in the world, especially in gray hydrogen, is used in refining and fertilizers. There are other chemical sectors, but they just cover a minor fraction. So a priority. And starting with the easy part, well, let's first try to decarbonize the uses of hydrogen where hydrogen is used, gray hydrogen. And that's how the European Union started, talking about quotas for decarbonization, where gray hydrogen is needed. This is an opportunity for Repsol. Why? Because hydrogen does need knowledge about its management and storage, and Repsol does have that kind of knowledge because in its production process it works with hydrogen. It knows how to operate with it. And this is another important idea, that it's a key piece for the new future molecules. Another advantage offered is that it's quite versatile, starting with hydrogen with its gas and electricity. With electricity, I can generate some gas. I can store lots of energy for long periods of time. And so here we can talk about salt caves and other spaces to store them. But we could also use hydrogen as part of the molecule that's used as a fuel, which is carbon and hydrogen. Well, so instead of taking that carbon and that hydrogen from the traditional sources of fossil fuels, well, there could also be a possibility of doing this synthetically. Take the CO2 of one source and the hydrogen produced through renewable energy, so we can have decarbonized molecules with zero emissions to speed up that transition, because I no longer need to change my final vehicles. I no longer need to change the vehicle system. Of course, it's more efficient if you use fuel batteries. But in this transition process, we need to cover all the measures as much as possible. In Repsol, we see that there's not one single solution. Decarbonization will have many options, and not just one single solution, but rather these will be multiple solutions, and this is what Repsol is suffering now. Repsol is a multi-energy company, and depending on the use you may have, you will know what the best way to use the hydrogen is. Now, in the heavy industry and mining, we can see that added value is offered vis-a-vis other options like electrification. I guess this is all I could have now. Thank you very much. Lots of lessons we can learn from. Let's have a second round. Kindly, just for 3 minutes. We are very short on time. So just 3 minutes for your final thoughts, and maybe if you could give us some advice, that is, what should Peru do or what shouldn't it do
based on your experience in your respective countries. For example, Adrian, what challenges have you identified for the supply of renewable energies for the production of green hydrogen? What's your solution to the energy mix that you may see for the Peruvian case, that is? Well, indeed, taking into account several ideas mentioned, the energy grid is very important. It's very important to have a vision and see how it will play a role in the production of clean technologies. And we should also take into account that it is not a matter of replacing technology to 100%, but rather it will be a combination of technologies already operating as sufficiently as possible and find a way to introduce them in the right moment. So I think this is a process that will not be a short or medium term, but for the long term. But the thing is that this should be feasible in our cities or countries. That's very important. And as I was saying, in addition to the commitment from the government side regarding plans or goals, it is also important to take into account the incentives. We need mechanisms to break up the current attitude towards these mechanisms. Maybe we could do it through tax exceptions or subsidies. But the thing is that we should be introducing this technology because it has lots of benefits. So this is something that we think is key in all this, and also to validate this, that it actually works, that it offers benefits, and that you manage to get reductions. So the idea is to share the lessons in the pilot project and then transfer all these experiences and the lessons learned so as to know when it can be feasible and when it cannot be feasible in the short or medium term. This is what we think is key. And regarding the machinery, this is something we've been covering as well, although we use a lot of yellow machinery in construction, and we work in capital cities to the extent that the supply from the mining side, which is a major client, I think if you could also be attractive for those transferring technology, this is very important. So, and if the demand begins to become more visible, then people will be pushing for the entrance of these technologies. These are things that need to be assessed on a case-by-case basis. Each country will probably keep different introduction dynamics. Some of them may want to do it immediately, others will not. But in a way, I think that we all feel that there is a need to go along that path. Thank you. Ricardo, in your experience in the mining sector, in your opinion, which are the main challenges for the design of decarbonization strategies, including green hydrogen, to leverage the emissions reduction? We've seen that there are several pilot projects conducted throughout the world, for example, with mining trucks. So what can you tell us about this? Today we have a project para distintas utilizaciones, o sea, camiones, cemento, acería, calor, o sea, la utilización es bastante amplia y hoy, como comentaste, alrededor del mundo hay proyectos bastante interesantes en ese sentido para de alguna manera confirmar la real utilización, el real potencial de esto. Yo creo que lo que podría compartir, que creo que es un tema central para que podamos acelerar el proceso de utilización en la minería es, primero, proyectos así son proyectos intensivos en CAPEX.
O sea, muchas veces es el principal cuello de botella para un proceso, es cómo garantizar que eso haga algún sentido en términos de inversión. Entonces, para mí sería muy interesante si el sector minero empezara a pensar en compartir infraestructura. O sea, pensar en hub por regiones, intentar desarrollar proyectos en conjunto. Entonces, ese es un tema que podría acelerar bastante el proceso de transición energética, así como de innovación. Eso para mí es un tema. El otro tema es la propia relación que las empresas tienen con los proveedores. O sea, es muy importante en este proceso elegir socios estratégicos y trabajar con ellos. Es la mejor manera de acortar los tiempos de desarrollo, exactamente buscando cuáles son los socios estratégicos, cuáles son las tecnologías que vamos a definir como siendo las tecnologías prioritarias que vamos a buscar en el sector y atraer socios estratégicos, o sea, proveedores desde línea amarilla, proveedores de combustible, proveedores de nuevas tecnologías, o sea, la relación de innovación tiene que ser una relación abierta y no simplemente una relación como se suele hacer, que es, bueno, voy a desarrollar un proyecto tecnológico de ingeniería dentro de mi empresa. No, de alguna manera pensar en trabajar com inovação aberta, involucrando socios estratégicos, com uma mirada de desenvolvimento compartido com proveedores, assim como incluso com outras mineras. Gracias. María Paula, entonces, del lado de las experiencias de ustedes, por ejemplo, ¿qué desafíos han identificado para el suministro de energía renovable en la producción de hidrógeno verde, ¿no? Y cuál es también el mix energético adecuado dentro de eso, ¿no? Pues mix adecuado creo que depende también de cada caso. Ahí no puedo uno decir esta es la solución. Bueno, es importante saber el tema de las energías renovables, cuánto tenemos disponible también. El tema del agua es supremamente importante a la hora de la producción de hidrógeno verde. También por eso creo que no puedo uno decir funciona para todas las mineras y esta es la única solución que tenemos, porque hay minas que están en los Andes y pues no hay agua no hay agua dulce disponible, entonces también entra el tema de la desalinización, que también acarrea un costo importante. También me parece importante rescatar el punto de Ricardo en que hay que trabajar de la mano compartiendo conocimientos con socios estratégicos que también ya hayan pasado de pronto por algunos de los desafíos que está llevando a cabo la empresa o que tiene la empresa, pues es mejor apoyarse en alguien que de pronto ya ha recorrido ese camino y tiene cierta experiencia para llevar a cabo el proyecto de manera más rápida y también poder ahorrarse costos innecesarios o sorpresas innecesarias. El tema de la regulación creo que es algo que también se debe tener en cuenta. Los estándares, las regulaciones es algo que se puede aprender un poco de lo que está pasando ahorita en Europa y se puede traer a Sudamérica, obviamente adaptándolo al mercado local y trabajando también mucho de la mano entre el sector público y el sector privado, porque si bien el hidrógeno es un vector energético que nos va a ayudar a salir, a descarbonizar industrias, a reducir las emisiones, es todavía muy costoso en su producción. Entonces, de cierta manera, sí van a tener que trabajar de la mano las empresas con los gobiernos para poder generar incentivos y que este hidrógeno verde que se produzca sea atractivo en los diferentes sectores energéticos. Creo que recojo un poco de todos nosotros ideas y creo que es algo que, bueno, tenemos que trabajar todos de la mano porque sí es algo que vamos a necesitar en un futuro y en Sudamérica hay mucho potencial para el hidrógeno verde, tenemos energías renovables, está el agua y mirar a ver también algo que considero que es importante es primero de pronto concentrarse en el mercado local en vez de empezar primero a pensar en exportar, porque pues para exportar también se necesita, pues los costos deben ser atractivos también para el importador del hidrógeno verde. Gracias. A ver,
Esas son las preguntas más difíciles, te toca, María Isabel. Pero dejo abierto también esta pregunta para los otros participantes del panel si quieren comentar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ve Repsol la convivencia del hidrógeno azul y el verde en las próximas décadas, ¿no? Y cómo ve también el desafío de la captura de carbono y la generación de combustibles sintéticos, ¿no? Bueno, un poco al hilo de lo que veníamos hablando, el valor del hidrógeno es el vector energético descarbonizado. Entonces, ahí lo que tiene sentido es pensar en que voy a poder tener un vector energético con con menores emisiones equivalentes. Ese papel, tanto el azul como el verde lo cumplen. Es verdad que el azul reduces las emisiones equivalentes y el verde casi que las bajas a cero, pero en realidad ya estás haciendo una transición en esa bajada de emisiones. Con lo cual, lo de hablar de colores tiene un valor, bueno, pues que es muy fácil entenderlo para todo el mundo, pero lo que deberíamos hablar es de huella, de qué huella tienen los combustibles que yo estoy utilizando. Si yo con el azul puedo, como una fase transitoria, descarbonizar, pues oye, ¿por qué no? Es una vía como otra para descarbonizar. ¿Qué estamos viendo? En ciertas ubicaciones, como por ejemplo en Europa, donde no hay recursos fósiles, pues se le está dando más valor al verde porque es en lo que somos fuertes, en energías renovables, ¿no? En poder aprovechar los recursos naturales que ya tenemos nosotros para generar ese nuevo vector energético. Perú, por suerte, pues tiene ambas. Tiene la posibilidad de aprovechar ese hidrógeno gris, captar esas emisiones y también tiene una alta componente y potencial en renovables, con lo cual podría ser una combinación de ambas. Hablábamos antes de retos. Es cierto que, per se, estas tecnologías de producción de hidrógeno todavía no son competitivas con las tecnologías tradicionales si no se paga un premium por esa descarbonización. Y ahí ahondo en otro punto. Esta transición tiene que ser sostenible. No podemos decir que la transición, bueno, que es necesaria, por supuesto que sí, pero no puede destruir la industria por el camino, con lo cual tenemos que hacerla de tal manera que podamos sostener la industria, incluso, por ejemplo, para regiones como Perú, poder atraer industria. Ya lo comentaba el compañero. Al final, la industria se centra y se basa donde la energía es más competitiva. Si aquí hay potencial de tener energía barata, en el fondo, el 70% del precio del hidrógeno depende del precio de la electricidad que tú utilices, con lo cual podría tener una competitividad mayor que en otras áreas. Preguntabas también por los combustibles sintéticos. Es otra vía más. Decíamos antes que no va a haber una solución única y que no podemos pasar de una situación a totalmente neto cero en emisiones de un plumazo. Esto va a ir de utilizar el máximo potencial de todo lo que podamos hacer. Y en esa transición, el tener combustibles sintéticos con huella neto cero en emisiones te facilita que no tienes que sustituir aguas abajo la maquinaria que utiliza ese combustible, con lo cual te permite ir más rápido en esa implementación de tecnologías descarbonizadas que si tienes que esperar a tener el camión transformado a pila de combustible. Con lo cual vemos que todas las soluciones apoyan en esa transición y Repsol está trabajando en todas ellas. Muchas gracias. De verdad, a todos, muchas gracias por los aportes. Podría tomar más minutos destacando las cosas principales, pero solo un breve comentario, ¿no? Está claro que el hidrógeno de bajas emisiones, ¿no? En general no es el futuro, es el ahora, y creo que eso es importante, ¿no? Lo otro relevante es que no es un tema de 2 actores, 3 actores, ¿no? Se requieren, digamos, muchas empresas, muchos actores para todos en cada una de las partes que les toca puedan aportar para el desarrollo de esa cadena de valor del hidrógeno verde, ¿no? Y creo que lo más importante son los incentivos, ¿no? que se han mencionado 2 o 3 veces. Si no hay mecanismo de incentivo, no se puede avanzar en esa transición energética, ¿no? Entonces, creo que esto es importante para las empresas, para nuestras autoridades. Necesitamos completar la regulación, necesitamos avanzar con los mecanismos de incentivo para que la industria pueda empezar a moverse, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias y a todos ustedes por participar también de este evento, ¿no? Gracias.